ser adulto va más allá de tener un trabajo estable, pagar las cuentas y básicamente sobrevivir. Te invito a que me acompañes en este viaje de autodescubrimiento, reflexión e introspección, donde exploraremos los temas de los que casi nadie habla, pero casi todos viven. Quiero brindarte una que otra herramienta para ser tu mejor versión y lo más importante, que aprendas a apapacharte desde la compasión, la fuerza y el amor que viven dentro de ti. Hola, hola. El capítulo de esta semana va con un pequeño disclaimer y es el siguiente. Este episodio aborda temas sensibles relacionados con el duelo, la muerte y la pérdida. Reconozco que estas son experiencias profundamente personales y emotivas que pueden provocar una variedad de emociones en ti. Quiero recordarte que el contenido de este episodio no pretende ser un sustituto del asesoramiento profesional. Si estás experimentando dificultades relacionadas con el duelo o necesitas apoyo adicional, te animo a buscar ayuda de un terapeuta o consejero capacitado en salud mental. Además, ten en cuenta que algunas partes de la conversación pueden contener descripciones detalladas de experiencias de duelo y pérdida que podrían resultar desafiantes para ti. Por lo tanto, te animo a escuchar este episodio con sensibilidad y autocuidado. Mi objetivo al abordar estos temas es ofrecer información, perspectivas y recursos que puedan ser útiles para quienes están atravesando el proceso de duelo o que desean comprender mejor este aspecto fundamental de la experiencia humana. Hola, hola, soy Tati Franco y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Apapachándome, un espacio donde quiero acompañarte en tu camino hacia el bienestar emocional y donde quiero brindarte seguridad y valentía para que apapaches tu esencia y puedas tomar acción hacia la vida que deseas. En este episodio quiero hablar contigo acerca de un aspecto fundamental de la experiencia humana, que no por ser fundamental deja de ser doloroso: el duelo. El duelo es una experiencia universal que atraviesa todas las culturas y periodos de la historia. No tiene distinción de raza, género, edad, profesión, nacionalidad, ninguna. Y se considera una respuesta natural y emocional a cualquier forma de pérdida significativa en nuestras vidas, ya sea la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo o cualquier cambio importante que desde nuestra perspectiva signifique dejar ir algo que es muy valioso e importante para nosotros. Siempre he sido muy sensible ante los cambios drásticos de rutina y por lo tanto los cambios grandes para mí siempre han significado dejar ir algo muy valioso, muy cercano a mi corazón. Por lo tanto, he experimentado el duelo, creo que en la mayoría de sus formas. Desde un cambio de colegio durísimo porque significaba perder a mis amigos, pasando por la muerte de mis mascotas, el término de una relación amorosa, llegando hasta la forma más tangible del significado de pérdida, que es la muerte de un ser querido. Lo interesante de esto, y viendo mis experiencias desde un punto de vista de observadora, es que ningún duelo ha sido igual al anterior. Ninguno ha dolido igual, ninguno lo ha superado igual, y ninguno ha parecido más fácil de navegar que el anterior. Y es que como seres humanos tenemos una capacidad intrínseca maravillosa que nos permite recuperarnos de una pérdida a un nivel donde nos podemos volver a ilusionar, a enamorar y amar, a construir sueños y vínculos con lo que consideramos valioso. Es decir, tenemos un impulso de vida tan grande dentro de nosotros mismos que nos motiva a seguir viviendo y establecer nuevas conexiones después y a pesar de una gran pérdida. Y esto es lo que en otras palabras nos dicen cuando estamos atravesando un duelo, ¿no? Ya pasará, viene algo mejor, verás que por algo pasan las cosas. Pero es tan difícil ver esto y aceptarlo cuando estamos atravesando una pérdida, porque nuestra conexión con eso que perdimos es demasiado fuerte y muchas veces se siente como que nuestro fin también estuviera cerca sin eso que perdimos. Y es que el duelo, a diferencia de la frustración, que es una emoción que conversamos la semana pasada, es un proceso que lleva consigo muchas emociones que debemos transitar para poder llegar a la luz al final del túnel y recuperar ese impulso de vida que nos motiva a seguir viviendo a pesar de la pérdida. Según Gabriel Rolón, un psicoanalista y escritor argentino muy famoso, el duelo es un proceso de adaptación a la nueva realidad que enfrentamos después de la pérdida. Es un viaje emocional que puede implicar una amplia gama de sentimientos,
desde tristeza y dolor hasta ira, culpa y confusión. Y escogí esta definición porque cuando perdí a mi papá y a mi hermano en menos de 6 meses, definitivamente mi realidad cambió. Y es importante aceptar que la vida va a cambiar. El duelo es más que aceptar la pérdida y seguir viviendo. Es aceptar que la vida a partir de la pérdida será diferente. Y eso nos produce un tipo de shock mental porque somos seres de costumbre. Y es fácil acostumbrarse a vivir de cierta forma con ciertas personas, ciertos sueños, ciertas metas, ciertos hábitos. Y cuando de repente lo perdemos, nos toca reaprender y reordenar nuestra vida para poder continuar. Ahora, no hay una receta para navegar una pérdida correctamente. Somos individuos con experiencias de vida, caracteres y pensamientos muy distintos. Por lo tanto, no existen dos personas que atraviesen un mismo duelo de la exacta misma forma. Esto a muchas personas les dificulta ser empáticos con otros que atraviesan un duelo, porque piensan, es que yo ya no estaría triste, es que tiene que seguir adelante, es que llorar no sirve de nada. Y así, esta falta de empatía a nuestro alrededor puede hacer que el proceso del duelo sea un viaje muy solitario. Así que, primero que nada, si conoces a alguien que está atravesando algo similar, sé empático, no presiones y dale tiempo al tiempo. Y si eres tú quien está atravesando un duelo, ten paciencia, trátate con amor y sé consciente de que no estás solo o sola. Continuando, esa falta de empatía muchas veces nos puede llevar a sentir desesperación, porque el enojo y la tristeza parecen ser eternos. A veces sentimos que no hay fin al dolor que estamos sintiendo. Nos quedamos con muchas interrogantes del estilo, ¿qué hubiera sido? Sí. ¿Cómo sería mi vida ahora? Sí. Y si a esto le sumamos la sensación de vacío que deja lo que perdimos, creo que hay momentos en los que podemos sentir que estamos enloqueciendo. Sin embargo, es importante reconocer que el duelo no se trata solo del proceso de despedida, sino también de ajustarse a una nueva realidad y reconstruir nuestras vidas a la ausencia de eso que perdimos. Implica enfrentar una serie de cambios tanto emocionales como prácticos. Cuando perdí a mi papá, tuve que ajustar mi realidad al hecho de que nunca volvería a escuchar su voz, nunca volvería a darle un abrazo. Tuve que reconstruir mi vida alrededor de eso y a pesar de eso. En ese proceso decidí quedarme a vivir en otro país. En ese proceso decidí no volver a colgarle el teléfono a mi mamá sin decirle cuánto la quiero. En ese proceso decidí honrar la memoria de mi padre y nunca dejar de hablar de él. Cuando pierdes a alguien o algo, te toca reajustar la perspectiva de tu vida. Si perdiste tu mascota, te tienes que acostumbrar al hecho de llegar a casa y no verlo o verla más. Si terminaste con tu pareja, tienes que borrar su número de teléfono, las fotos juntos y aceptar que nunca más recibirás un mensajito de buenos días de esa persona. Si perdiste el trabajo de tus sueños, tienes que aceptar que tendrás que buscar otro trabajo, que la ilusión de ese lugar no podrá ser. Este proceso, como posiblemente ya hayas escuchado, tiene varias etapas que se nombran por el principal sentimiento que se experimenta durante ellas. Y me gustaría expandirme un poco en cada una de ellas porque me parece esencial comprenderlas y conectar con ellas para tener un proceso de duelo que nos acerque más a la sanación y a esa luz al final del túnel que muchas veces no vemos cuando estamos pasando por el duelo. El modelo más antiguo de las fases del duelo es el propuesto por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Aunque Freud no desarrolló un modelo específico de fases del duelo, su trabajo influyó en el desarrollo de modelos posteriores, como el de Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler, que propusieron una serie de etapas específicas del duelo basadas en observaciones clínicas y experiencias personales. En su libro On Death and Dying, sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, describen 5 etapas del duelo que las personas pueden experimentar en respuesta a la pérdida, particularmente cuando enfrentan su propia muerte o la de un ser querido. Sin embargo, ahora sabemos que estas etapas se aplican al duelo que tenemos en todas las circunstancias en las que nos enfrentamos a una pérdida importante. Estas 5 etapas del duelo, según Kubler-Ross, son: número 1, negación. Suele ser la primera reacción emocional ante la noticia de la pérdida, donde la persona se enfrenta a la incredulidad y la negación de la realidad de la situación.
Es ese momento donde, ante la visualización de que perdimos algo importante para nosotros, no lo podemos creer. Pensamos que es mentira o que se han confundido de persona, etc. La segunda es la ira, una fase de frustración, enojo y resentimiento, que puede surgir como resultado de la pérdida, a menudo dirigida hacia sí mismo, hacia otros o hacia la situación misma. En esta etapa suelen surgir sentimientos de culpa, tanto como hacia ti mismo como hacia la persona que perdimos o a la situación. Por ejemplo, puede ser que cuando nos han despedido un empleo que era muy importante para nosotros, reaccionemos con un enojo fuerte hacia la directiva de la empresa o de culpa, de pensar si hubiéramos hecho X o Y mejor, esto no nos hubiera sucedido. En el término de una relación romántica se refleja como enojo contra la otra persona con la que estábamos. Los culpamos y muchas veces nuestra mente los hace ver como los malos de la película. Mientras que hacia nosotros mismos puede haber un enojo mezclado con culpa por pensar en que pudimos haber hecho las cosas mejor o que incluso en algún momento pudimos haber evitado esta relación con esta persona y así evitarnos el dolor. La tercera es la negociación. Esta se basa en un intento de hacer tratos o encontrar una solución para revertir la pérdida, aunque sea solo temporalmente. Puedes buscar hacer promesas o compromisos en un intento de cambiar la situación. Cuando perdemos a un ser querido, es normal aferrarnos a la fe, a Dios, al universo, para pedir que nos devuelvan al ser amado. En una relación de pareja fallida, podemos buscar a esa persona, negociar nuestros no negociables, todo con tal de que no se vayan, todo con tal de no perder. La cuarta es la depresión, una etapa de profunda tristeza, desesperanza y desolación ante la realidad de la pérdida. Se puede experimentar una sensación abrumadora de vacío y soledad. En esta etapa empezamos a darnos cuenta de que lo que perdimos no volverá, y la incomprensión de nuestro entorno puede ser abrumadora. Nos sentimos incomprendidos porque nadie puede sentir lo que estamos sintiendo, porque nadie puede devolvernos lo que perdimos. Cuando murió mi papá, los primeros meses no fueron tan duros para mí, y ya verán por qué. Sin embargo, cuando se cumplió el aniversario de su muerte, me puse a buscar fotos para honrarlo en un post. En ese momento, hasta ese momento, me di cuenta que nunca más tendría fotos con él. Nunca más habrían fotos nuevas. Nunca más iba a poder arrastrarlo a una sesión de fotos familiar con perros. Sí, eso pasó. Y me di cuenta que no habría más anécdotas nuevas con él, que no habría más historias que contar a su lado, que mi historia de vida con él se había terminado. Y me invadió la tristeza más grande que pude experimentar en el proceso de duelo. Así es, un año después, yo seguía procesando la muerte de mi papá. Y aunque varios de mis amigos han perdido a su mamá o a su papá, y aunque mi madre perdió a su pareja y compañero de 30 años, yo sentí que estaba sola, que nadie podía entender el peso de la pérdida de mi papá al nivel que lo estaba viviendo yo. Pero al final de esto, de este torbellino de emociones, llegó la luz al final del túnel. Y esa es la quinta etapa, la aceptación, la fase final del duelo, donde comienzas a aceptar la realidad de la pérdida y adaptarte a ella. Esto implica llegar a un lugar de paz y resignación, donde se pueda integrar la pérdida en la vida cotidiana. Es decir, y puede sonar duro, pero te acostumbras a la ausencia de eso que perdiste. Después de mucha terapia, mucho tiempo de sentirme perdida en el rumbo de mi vida, y después de mucha introspección, mi vida volvió a la normalidad. Volví a tener sueños, metas, objetivos. Volví a ilusionarme con planes a largo plazo. Perdí el miedo y la ansiedad que me provocaba pensar perder a alguien más en mi vida. Me enamoré y continué. Este modelo de Kubler-Ross ha sido ampliamente reconocido y utilizado para comprender el proceso de duelo. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y debates en la comunidad académica y clínica, que argumentan que el modelo es demasiado lineal y simplista y no refleja la complejidad y la variabilidad del proceso de duelo en la vida real. Y esto es porque ahora sabemos que lo único seguro de estas 5 fases, respecto al orden de las mismas, es que la quinta es la última, porque la quinta es la luz al final del túnel.
Sin embargo, no puedes ordenar las otras 4 porque van y vienen. Pueden darse juntas, pueden darse una a una, puede que primero te enojes y luego entres en negación, o puede que primero sientas depresión y luego sientas ira. Mi hermano murió 6 meses después que mi papá. Fue una muerte inesperada, al contrario de la de mi papá, quien murió por COVID. Con mi papá no experimenté negación, porque tuve tiempo para procesar que lo iba a perder. Con mi hermano, por otro lado, cuando me enteré, no lo podía creer. Es que no podía ser verdad. ¿Cómo? Tenía 25 años. Lo había visto 2 semanas atrás. En mi cabeza no existía la posibilidad y me costó mucho aceptarlo y poder pasar a otra fase del duelo, porque mi shock era tan grande que no podía ni siquiera llorarlo, porque no me parecía que fuera cierto. Y te doy este ejemplo desde mi experiencia, porque si tú estás pasando por algo similar, ya sea con la muerte de un ser querido, la pérdida de una pareja, de un amigo, amiga, de un trabajo, de un sueño, una ilusión, tienes que saber que las 5 fases del duelo no son una receta de cocina. Aplican diferente para todos y depende mucho de nuestra personalidad, cómo vamos a reaccionar ante la pérdida y qué tan fuertes serán nuestras emociones cuando estemos en el proceso del duelo. Uno de los mitos más comunes sobre el duelo es la idea de que hay una forma correcta de hacerlo. En realidad, el duelo es un proceso individual y personal, y cada persona lo vive a su manera. Así que no te sientas mal si alguien procesa más rápido o diferente que tú. No te compares, no es el momento. Bueno, nunca es buena idea compararse, pero especialmente en este proceso es muy mala idea. No puedes compararte porque nadie siente igual que tú, nadie piensa igual que tú y nadie vivió la experiencia de pérdida que tú viviste de esa forma. Hay personas que procesan mejor enfocando toda su energía en tareas del hogar, trabajo, estudio, etc. Hay personas que procesan mejor encerrándose a llorar un mes entero. Hay personas que procesan mejor saliendo con sus amigos, con su familia. Somos todos diferentes y no podemos esperar que nuestro duelo sea igual al de alguien más. Otro mito es que el duelo tiene un final definitivo. Y si bien el dolor puede disminuir con el tiempo, el amor y los recuerdos nunca desaparecen por completo. El duelo se convierte en una parte integral de quienes somos. Hace ratito te dije que la aceptación es la fase final. Sin embargo, siempre puede haber recaídas. Yo aún lloro pensando en mi papá y mi hermano. Pero mi vida ya continuó. Ya entendí que no volvería a verlos, por lo menos en este plano. No volveré a abrazarlos, a tener fotos nuevas, historias nuevas. Y estoy en paz y soy feliz otra vez. Por eso la considero la última, porque una vez que lo aceptas, puedes seguir a pesar de la ausencia. Puedes entender que ya pasó, que tu vida continuó y que debemos aceptar seguir viviendo y honrando la oportunidad que tienes de seguir vivo, de poder abrazar a quienes amas, de poder seguir caminando, trabajando, amando, etcétera. Es importante reconocer que el duelo es un proceso complejo y multifacético, que merece ser respetado y acompañado con compasión y empatía. No podemos presionar a alguien a superar una pérdida y tampoco nos pueden presionar a nosotros. Los vínculos que formamos con quienes y con las cosas que consideramos importantes están atados a muchas redes de pensamiento que son individuales. Para mí no es lo mismo perder un trabajo que no me importa porque voy una vez al mes y voy una hora a perder un trabajo de mis sueños que me sostiene, que me da vitalidad, que me interesa. Pero puede ser que para otra persona el trabajo de una vez al mes sea más importante porque ahí empezó su carrera, porque vive más cerca, porque cualquier tipo de conexión que para esa persona le dé más relevancia y más importancia. Nuestras conexiones, nuestras formas de formar vínculos son individuales. Cada persona experimenta el duelo de manera única y debe encontrar su propio camino a través de él. Otro dato importante es que no hay un plazo definido para pasar por cada etapa del duelo. Y está bien si los sentimientos fluctúan y cambian con el tiempo. Yo me demoré
un año en llegar a la etapa de depresión cuando murió mi papá. Y sinceramente no recuerdo cuánto tiempo más me tomó llegar a la aceptación. Pero hay personas que pueden tener duelos de semanas, meses, incluso años. Por esto es importante que no te compares. Tu proceso no tiene que ser igual al de alguien más. Tus emociones son únicas, son tuyas y nadie puede apresurarte. Estos procesos son procesos que, a pesar de ser dolorosos, debemos aprender a transitar individualmente. Y no me malentiendan, no quiero decir que hay que aislarse para poder transitar el duelo. No, solo quiero decir que la forma de hacer un duelo es exclusiva de cada individuo. La forma de transitar este proceso es individual, es tuya, es mía, solamente. Por lo mismo, puede llegar a ser un proceso que se sienta solitario si no sabemos gestionar bien las emociones que nos van llegando durante el duelo. Y por esto mismo me interesa brindarte algunas estrategias que puedes aplicar cuando atravieses un duelo. En un estudio de 2011 del Journal of Affective Disorders titulado Intervenciones psicoterapéuticas basadas en evidencia para un duelo complicado, se nos muestra un metaanálisis, y aquí abro paréntesis. Por si no saben, un metaanálisis es un estudio que compila resultados de muchos otros estudios acerca del mismo tema y crean una conclusión a base del conjunto de respuestas encontradas en ellos. Cierro paréntesis. Este estudio examina la efectividad de diversas intervenciones y nos proporciona recomendaciones que se pueden poner en práctica. Y aunque está más basado para profesionales del área de la salud enfocados en este tema, creo que es algo que nos puede orientar a todos cuando necesitamos tomar decisiones en cómo actuar respecto al duelo y al proceso que estamos pasando. Entonces, primero nos habla de la efectividad de las intervenciones psicoterapéuticas en sí. Cuando hablamos de esto es qué tipos de corrientes psicológicas o de psicoterapia pueden ayudarnos. Y el estudio encontró evidencia sólida de que las intervenciones psicoterapéuticas basadas en evidencia son efectivas para tratar el duelo complicado. Y hace referencia específicamente a la terapia cognitiva y terapia interpersonal. Estos tipos de terapia son útiles porque se basan mucho en cambiar conductas y en las relaciones humanas que tenemos. Y son efectivas sin ahondar mucho en la ciencia de cada una, porque estamos pasando por un proceso, como ya establecimos durante el duelo, y lo importante es aprender a manejar las emociones, nuestras conductas y nuestras reacciones, a mejorar nuestras relaciones interpersonales presentes para poder volver a tener una vida, entre comillas, normal, volver a tener una vida que nos haga sentir animados, que nos haga sentir, valga la redundancia, vivos. De segundo, nos habla de la necesidad de intervenciones personalizadas. Y esto puede implicar abordar los síntomas específicos del duelo por cada individuo y considerar factores como la etapa del duelo, los recursos disponibles y las necesidades psicosociales de cada persona. Porque, como te dije antes, ninguna persona duela igual que otra. No sé si eso es una palabra real, pero duela de duelar de persona que hace un duelo. Tercero, nos destaca la importancia del tratamiento temprano. Esto con el fin de prevenir la cronificación de los síntomas y mejorar los resultados a largo plazo. Tenemos que reconocer que cuando nos enfrentamos a una pérdida, a menos que seamos robots, sociópatas o psicópatas, no vamos a eludir el duelo, eventualmente nos va a llegar. Y tratar de evitarlo, lo único que hará será amplificar las emociones del duelo cuando eventualmente nos alcancen. En mi caso, la muerte de mi papá estaba muy reciente cuando murió mi hermano. Sin embargo, yo no había hecho el duelo de mi papá. Y cuando ocurrió lo segundo, huí lo más lejos que pude del dolor. Me rehusaba a sufrir, a llorar, a sentir lo que fuera que me recordara su ausencia. Yo vivo en Chile, ellos estaban en Guatemala. Y eso de cierta forma contribuyó a que fuera, entre comillas, más fácil evadir mis sentimientos. Mis recuerdos no estaban tan profundamente conectados con su presencia aquí. Sin embargo, un año después me llegó una crisis de ansiedad muy fuerte. Lloraba por todo, me causaba tristeza cualquier canción
incluso las más alegres. El mínimo estrés me detonaba una angustia profunda. Y en mi mente era resultado de que había estado trabajando más, estaba estresada por otras cosas. Y no fue hasta que llegué a terapia que descubrí lo que realmente me estaba causando ese remolino de emociones. Así es, me alcanzó el duelo y tuve que llorar, tuve que enojarme y pasar por todo el proceso que tanto tiempo quise evitar. Como cuarto punto, el estudio nos dice que debe existir un enfoque en el bienestar emocional. Es decir, ir a terapia debe centrarse no solo en reducir los síntomas del duelo, sino también en promover el bienestar emocional y la calidad de vida de los individuos en duelo. Esto puede incluir el fomento de habilidades de afrontamiento adaptativas, la mejora de la resiliencia emocional y la reconstrucción de significado y propósito en la vida después de la pérdida. No hay nada que te haga ver lo mucho que has dejado de ver de ti mismo como ir a terapia por un duelo. Porque cuando haces un duelo, todo se pone en signos de interrogación. Tus creencias, tus sueños, tu amor, tu autoestima, tu autocuidado, etc. Y es por esto que cuando procesamos el duelo, si bien debemos transitar las emociones y navegar el proceso, que es más que nada emocional, no podemos perder de vista el resto de lo que significa nuestra existencia. No podemos perder de vista que tenemos que seguir comiendo para no desnutrirnos, o peor, generarnos un desbalance hormonal que nos haga más difícil transitar el duelo. No podemos perder de vista que seguimos necesitando darnos una ducha, porque es parte del autocuidado. No podemos perder de vista que tenemos otras relaciones, otros vínculos, otras necesidades, y que debemos adaptarnos a seguir cumpliendo con ellas, a pesar de estar pasándolo muy mal por nuestra pérdida. Ahora, en otro artículo publicado en 2007 llamado Coping with Bereavement de la revista de Cambridge de Psicología, se nos presentan diversas estrategias para el manejo del duelo. La primera es el reconocimiento de la diversidad de respuestas al duelo. Las respuestas que experimentamos, como te he repetido ya algunas veces, son muy distintas entre cada individuo. La respuesta que tú puedes experimentar es única, ni porque tengas un hermano gemelo que perdió exactamente lo mismo que tú al mismo tiempo, ni así sus respuestas serían iguales. Algunas personas pueden experimentar emociones intensas de tristeza, mientras que otras pueden mostrar una aparente falta de reacción emocional. Yo fui esa por unos varios meses. Esta diversidad de respuestas es normal y no indica una falta de dolor por la pérdida. Tenemos que intentar ser más empáticos y juzgar menos. Porque cuando una persona se tira a morir en llanto por una pérdida, la juzgamos de dramática. Pero cuando una persona no bota ni una lágrima, la juzgamos de insensible. Cuando en verdad no sabemos qué está pasando por su cabeza, qué está sintiendo. Recuerdo que varios amigos me decían que me admiraban, que les parecía muy fuerte y valiente por seguir viviendo mi vida y no dejarme caer por lo que había pasado. Lo que nadie sabía es que por dentro era un caos. Mis emociones estaban reprimidas, porque me negaba a sentir, no porque no me importara, ni porque fuera fuerte, todo lo contrario. Me negaba a sentir porque sabía la magnitud de todas las emociones que iba a tener que cargar cuando eventualmente las sintiera. Si las dejaba salir, yo sabía que no iba a ser nada fácil y que incluso iba a ser abrumador para mí. Pero en ese momento yo estaba adormecida. Decidí poner mi corazón en modo avión, pensando que cuando lo volviera a activar, el duelo habría pasado. Pero no fue así. El artículo nos habla de otra estrategia que es el fomento de la expresión emocional. Y aquí el artículo enfatiza la importancia de permitir y fomentar la expresión emocional durante el duelo. Esto incluye alentar a las personas en duelo a hablar sobre sus sentimientos, compartir recuerdos y buscar apoyo emocional de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. La expresión emocional puede ayudar a procesar la pérdida y facilitar el ajuste emocional. Mi autopercepción hace unos años era la de soy fuerte, no necesito a nadie, yo puedo sola. Fin.
Entonces, admitir mis emociones, vulnerabilizarme con alguien, con quien fuera, era sentir que estaba pidiendo ayuda y que era un signo de debilidad. Y era una ayuda que no sentía que nadie me pudiera dar y que no consideraba realmente necesaria porque yo podía sola, ¿no? Quizás si hubiera sido más abierta con lo que sentía, si hubiera sido más honesta, dejemos con otros, conmigo misma, quizás mi proceso hubiera sido más corto. Por esto es importante que aprendamos a conectar con nuestras emociones, a través de la meditación, del journaling, yendo a terapia, haciendo actividad física, cualquier actividad que te ayude a conectar con tus emociones. Porque la realidad es que vivimos en una sociedad que cada vez se desconecta más de sus emociones. Cada vez se vuelve más orientada a logros individuales, a qué pueden ver de mí, qué puedo demostrar, qué puedo ostentar. Y cuando vivimos en esa energía de solo hacer y hacer y hacer, nos olvidamos de simplemente ser, de sentir. Y creo que estas actividades te preparan cuando las haces en tu día a día, en tu rutina. Te preparan para momentos de tormenta, para momentos de incertidumbre y caos, porque a través de estas actividades tú descubres cómo gestionar tus emociones y descubres tu lugar seguro a través de ese conocimiento. Entonces, cuando llega la tormenta, tienes a dónde ir. No es que todo se vuelva más fácil, pero sí lo hace más transitable. La tercera estrategia de la que nos habla el artículo es la utilización de estrategias de afrontamiento adaptativas. Suena como un trabalenguas, pero se refiere a incluir el cuidado personal, como mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y practicar técnicas de relajación para gestionar el estrés. Es decir, estrategias que te recuerden que debes seguir viviendo, que debes seguirte cuidando, que debes mantenerte a flote hasta que la tormenta haya pasado. La cuarta estrategia, y a mi parecer de las más importantes, es la búsqueda de apoyo social y profesional. Conectarse con otras personas que han experimentado pérdidas similares y buscar la orientación de profesionales de la salud mental puede proporcionar un entorno de apoyo y comprensión que facilite el proceso del duelo. Si bien muchas veces durante estos procesos no nos vamos a sentir comprendidos por las personas que nos acompañan, quizás no nos sintamos en paz, de hecho incluso podemos sentir enfado porque estas personas siguen viviendo como si nada hubiera pasado. Mientras nosotros estamos en este proceso, el estar con personas que se interesan por ti, por tu bienestar, es como tomar un cafecito caliente cuando hace frío. Cuando te termines el café, volverá a hacer frío. Pero mientras estás con estas personas, con tu red de apoyo, el frío se pasará temporalmente. Porque podrás sentirte amado, apapachado, cuidado. Y si son personas que han pasado por lo mismo que tú, incluso te podrán dar estrategias de cómo llegaron a la luz al final del túnel cuando pasaron por eso. A veces pueden servir de inspiración. Si ella pudo sobrevivir eso, yo también voy a poder. Si ella o él no se murió de amor, yo tampoco me voy a morir. Si ella o él encontró un trabajo mejor, yo también voy a poder. Y es importante que sepas que el invierno pasará, pero es mejor estar abrigado por tu red de apoyo mientras llega la primavera que estar solo muriendo de frío. La quinta estrategia es la promoción del autocuidado. Y esta hace alusión a reconocer las propias necesidades emocionales y físicas, establecer límites saludables con los demás y priorizar actividades que promuevan el bienestar personal, ya que el autocuidado puede ayudar a mantener el equilibrio emocional y la resiliencia durante el proceso de duelo. De esta parte, lo que más me llamó la atención fue el ítem de establecer límites saludables con los demás. Porque es verdad que si bien necesitamos una red de apoyo y si bien nuestra red de apoyo nos ama y quiere lo mejor para nosotros, puede haber ocasiones en que te presionen para que ya termines de estar triste, de estar enojado, que ya termines de aceptar lo que perdiste, que ya move on, que sigas adelante, ¿no? Y cuando no estamos acostumbrados a poner límites, nos acostumbramos a que nos presionen, a que nos juzguen abiertamente, a que nos den consejos no pedidos. Entonces, sí, es importante que podamos reconocer cuando incluso nuestra red de apoyo no está respetando nuestro proceso, nuestros tiempos, y poder poner un alto. Porque ya es suficiente el tener que transitar el duelo como para sumarle tener que
tolerar comentarios y presiones que tú no estás pidiendo y que en ese momento realmente no necesitas y quizás no puedes manejar. En conclusión, después de haber leído estos 2 artículos que les mencioné, creo firmemente que el duelo es como el mar en una tormenta, caótico, con subidas y bajadas, agresivo, arrebatador. Pero como todo mar que experimenta una tormenta, puede volver a estar en paz. Y para esto debemos volvernos capitanes de nuestro barco, expertos en navegación de nuestras propias emociones. Para esto, la autoaceptación y la autovalidación son fundamentales. Permítete sentir y expresar una amplia gama de emociones sin juzgarte por ellas. La paciencia contigo mismo, contigo misma y con el proceso de duelo, con ese mar en tormenta, es clave. Esta tormenta no tiene un calendario preestablecido y puede durar mucho más de lo que anticipas. Por lo mismo, es importante darte permiso para sanar a tu propio ritmo y no comparar tu proceso con el de los demás. La conexión con otros juega un papel crucial en el manejo del duelo. Buscar el apoyo de amigos, familiares, terapeutas o grupos de apoyo te puede proporcionar consuelo, comprensión y validación. Pero no siempre van a brindártelo como te gustaría, o no siempre vas a estar dispuesto a convivir. Por lo tanto, también es importante que te des tu espacio si te sientes abrumado entre tu red de apoyo. También es importante que si lo que te están diciendo o la forma de mostrar su apoyo no te está ayudando, lo manifiestes. Porque seguramente tu red de apoyo solamente quiere lo mejor para ti, pero aún con la mejor intención pueden llegar a hacerte daño sin saberlo. Establecer límites saludables y no depender únicamente de los demás para nuestra sanación es clave. Como tu experiencia es única, la luz al final del túnel depende de tu capacidad de navegación, de la autocompasión y el amor que te muestres a ti mismo. La terapia puede ser una herramienta invaluable para aquellos que están atravesando el duelo. Un terapeuta entrenado en el manejo del duelo puede proporcionar un espacio seguro para explorar emociones difíciles, desarrollar habilidades de afrontamiento y encontrar significado en la pérdida. La expresión creativa, como escribir en un diario, pintar, hacer música o participar en actividades artísticas, puede también ser una forma poderosa de procesar el duelo y dar voz a nuestras emociones. Es clave que podamos expresar nuestras emociones. Expresándolas, las navegamos. Si nos las quedamos calladas, probablemente nos vamos a ahogar en ellas. Finalmente, aceptar el duelo como parte de la experiencia humana nos permite abrazar la complejidad de nuestras emociones y crecer a partir de ellas. A través del duelo, aprendemos sobre la fragilidad de la vida, la fuerza del amor y la importancia de la conexión humana. Si estás atravesando un proceso de duelo en este momento, recuerda que no estás solo. Busca el apoyo que necesitas y date el permiso para sentir y sanar a tu propio ritmo. Y para aquellos que acompañan a alguien en duelo, recuerden que su presencia y empatía pueden marcar una diferencia significativa en el viaje de sanación de esa persona. Aunque el duelo puede ser una experiencia dolorosa y desgarradora, también puede ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y la transformación. A menudo, las personas emergen del proceso de duelo con una mayor apreciación por la vida, una mayor compasión por los demás y una mayor claridad sobre lo que realmente es importante en la vida. Es decir, sus prioridades se reordenan. La lección más importante de este proceso implica encontrar un equilibrio entre honrar el pasado y aceptar el presente, entre recordar con amor y avanzar con esperanza. Es un viaje que nos desafía, nos cambia y en última instancia nos enseña a abrazar la plenitud de la experiencia humana. Para cerrar, no me costó nada decidir que este fuera un capítulo del podcast, pero sí me costó decidir si era el segundo o el primero. Y quiero contarles algo. En este momento estoy viendo a 3 de mis 4 perros dormir y me da pavor cuando el día de despedirme de ellos llegue. Me da pavor el día en que tenga que despedirme de mi mamá. La pérdida es aterradora, pero vivir con miedo al futuro es vivir con ansiedad. Y vivir recordando el pasado es vivir con melancolía. Yo no quiero vivir así. Y una de las lecciones que puedo rescatar de mi proceso
es que no hay como el presente para aprovechar las oportunidades de demostrar cuánto amamos a nuestros seres queridos, cuánto disfrutamos de la taza de café en la mañana, cuánto disfrutamos esos 5 minutos en la cama abrazando a nuestros perros, cuánto disfrutamos ese abrazo de la persona que nos ama. Y es difícil entender esto cuando se está en medio de ese mar en tormenta. Sin embargo, no podemos vivir anclados a la pérdida. La vida no se pone en pausa cuando perdemos. Nuestra vida sigue. Y en honor a lo que perdimos, a lo que amamos, y en honor a nosotros mismos, debemos aprender a seguir viviendo. Aprender a vivir en una nueva realidad. He perdido a muchas personas valiosas en mi vida. He perdido muchos sueños e ilusiones. He perdido a muchas de mis mascotas. Y por esto, durante mucho tiempo, fui adversa a la pérdida, adversa a la muerte. Pero hoy, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a no vivir mi vida con intensidad, luchando por lo que me importa, por los que amo y por todo lo que sueño. Mi luz al final del túnel es que aprendí que la vida es muy corta, es efímera, y que quiero vivirla, disfrutarla y disfrutar lo que amo y a quienes amo. Porque si en algún momento les pierdo, seguro que pasaré por un duelo, seguro que dolerá. Pero entonces estaré segura de que disfruté cada momento, cada segundo, y que capturé suficientes recuerdos, suficiente amor, suficiente alegría, suficientes fotos, suficientes experiencias, suficiente todo para sobrevivir su ausencia. Hoy sé que puedo sobrevivir una pérdida. Hoy sé que navegar un mar en tormenta es duro y doloroso. Sin embargo, también sé que no estoy sola, que tengo un propósito y que cuando vuelva a perder algo o alguien valioso, tendré mejores herramientas, quizás no todas, pero mejores para navegar mi duelo. Y si tú estás pasando por algo así, déjame decirte que no estás solo o sola, que tú eres importante y valioso y valiosa para los que te rodean y que eres capaz de navegar tu mar bajo tormenta. Si conoces a alguien que está pasando por esto, compártele este episodio si crees que podría serle de ayuda. Sé empático, sé amable y no juzgues. Te dejo con esta frase de reflexión. El duelo es el eco del amor que trasciende la ausencia. Una danza entre la nostalgia y la esperanza, donde encontramos la fuerza para sanar nuestras heridas emocionales y transformar la pérdida en un legado de amor y memoria eterna. Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Tati Franco y te invito a seguir mi cuenta personal y la del podcast en redes como @soytatifranco o @apapachándome, ambas en Instagram y en TikTok. Te mando un apapacho grande, muy muy fuerte y te espero el próximo martes. Chao, chao.